Y para poner en perspectiva una de las noticias que han marcado la agenda informativa, saludo con mucho gusto a Dacy Lanza. Bienvenida, Dacy. Buen martes, Elena, ¿cómo estás? Igualmente para ti, bien, gracias, Dacy. Pues vamos a empezar en Chile porque en la prensa, pero también en el Congreso se está debatiendo sobre la seguridad en escuelas. ¿Qué detonó este debate en el país sudamericano? Bueno, así es, Elena, tenemos que hablar de este debate que escaló a partir del 27 de marzo pasado, cuando un alumno del colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de la localidad de Calama, ubicada más o menos a más de 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, apuñaló a la asistente de educación, María Victoria Reyes, de 59 años, quien falleció en el recinto, a la vez que hirió a otras 4 personas de la institución. La ministra de Educación hizo entonces el siguiente llamado. Y esto es un llamado no solamente al mundo educativo, sino que a la sociedad, de que hemos llegado a una situación en que este tipo de hechos están traspasando a las escuelas. A este episodio se sumó el ataque contra la ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación del gobierno de Kast. Hablamos de Ximena Lancalao el 8 de abril por parte de 3 estudiantes de la Universidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia, a unos 850 kilómetros al sur de Santiago. La agresión se produjo cuando la funcionaria fue recibida en la universidad con una protesta donde había consignas, por ejemplo, Elena, que aludían a los préstamos estudiantiles, los créditos con aval del Estado, un tema muy sensible para la educación en Chile, que la administración de Kast inició además un plan para justamente que los morosos salden sus deudas o de lo contrario podrían enfrentar acciones judiciales. Se mezclan en esto, como vemos, acciones violentas y a la vez reclamos históricos referidos a la educación. Ayer la policía anunció la detención de los 3 estudiantes y ahora están imputados por el delito de atentado contra la autoridad. Quiero reconocer el trabajo de Policía e Investigaciones de Chile junto al Ministerio Público, quienes luego de distintas diligencias de investigación lograron identificar y detener a los autores de este grave hecho, que es la violencia ejercida respecto de una ministra de Estado. Adicionalmente, los medios hablan de un aumento de las denuncias de violencia escolar. Por ejemplo, el diario El Mercurio, MOL, su portal digital, informó este lunes que el Ministerio Público de Chile recibió más de 700 denuncias por amenazas de ataques durante las últimas semanas, decimos, en establecimientos escolares, mientras que otros medios alertan de una tendencia que se está registrando, cómo se está viralizando en redes sociales, así como también en pintadas e inscripciones en las escuelas que llaman o que alertan sobre supuestos tiroteos y entonces hacen llamado a no asistir a las escuelas. No se sabe si entre un juego o realmente en el medio de esta violencia, si son amenazas reales. Alertas, decía ahí, jueves tiroteo, no vengan, muy graves además. Muy graves, Elena. Dacy, ¿cómo está reaccionando el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast a esta problemática? Así es, la primera semana de abril, por ejemplo, José Antonio Kast dijo que los niveles de violencia y el ataque contra una de sus ministras era inaceptable y así en esa misma semana de abril firmó 2 proyectos que ahora en este momento lo estaban tratando en la Cámara de Diputados y deben pasar al Senado si avanzan, proyectos de ley con los que aseguran que buscan mejorar la seguridad en el interior de estos establecimientos educativos. La primera iniciativa propone, por ejemplo, modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de la responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales, es decir, agravar las penas para los delitos que se cometan en estas instituciones. Y la segunda iniciativa es denominada Escuelas Protegidas. Tiene un enfoque preventivo, dicen, mediante la revisión de mochilas y bolsos para los estudiantes que ingresen a las escuelas, además de prohibir o que oculten sus rostros, y también proponen inhabilitar a quienes estén condenados por este tipo de delitos a acceder a la universidad gratuita. Bueno, estas iniciativas, según especialistas, son insuficientes.
Yo creo que la crítica más importante que se le ha hecho al proyecto de ley es en qué medida eso atiende a necesidades de fondo y a problemas más estructurales del sistema, y en particular, a mi juicio, el nexo o la desconexión que hay, por una parte, con servicios de salud, cuando hay estudiantes con problemas importantes emocionales, que no quiere decir que todos los estudiantes con problemas emocionales van a agredir a sus compañeros, pero puede ser un catalizador. Entonces, el proyecto no comunica eso, no fortalece eso, no resuelve esa falta de conexión. Y por otro lado, a mi juicio, el proyecto de endurecimiento de penas tampoco lo resuelve, ¿no? Efectivamente, cuando un estudiante porta un arma, estamos hablando de un hecho de violencia, no es un conflicto, pero esa arma no nace en el colegio. Y la pregunta, a mi juicio, de fondo es de dónde viene esa arma. Si es que está operando una red afuera, hay narcotráfico afuera, hay bandas organizadas afuera, a mi juicio son otras las instituciones que deberían velar por eso, no nuestros colegios, nuestros profesores. Estos proyectos, Elena, que fueron firmados por CAST, se apoyan en ciertos números que son exhibidos por ciertas encuestas, como por ejemplo la de Panel Ciudadano, que hablan de una mayor preocupación de la población respecto a la seguridad en las escuelas. Pero también son iniciativas que reciben cuestionamientos, no solo como el que señalaba recién el especialista chileno que habló con nosotros esta mañana, sino también por algunos sectores que consideran que la iniciativa de CAST, que propone eliminar la gratuidad de los estudios para quienes sean sancionados, es una medida polémica, mientras que otros señalan que pone sobre sospecha permanente a los estudiantes. Bueno, y hay que decir que los sectores estudiantiles en Chile han sido protagonistas en la vida del país sudamericano y que fueron precisamente estos movimientos estudiantiles los que se manifestaron en primeras instancias y ocasiones cuando asumió el derechista en marzo. ¿Qué es lo que demandan? Así es, Elena. Históricamente los estudiantes han sido un actor de peso en la política chilena, en la escena pública. Solo desde el regreso a la democracia en los años 90, si nos tomamos ese punto de partida, tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que fue la Revolución Pingüina, ya más centrado en los 2000, en 2006, que fue protagonizada por cerca de 600.000 estudiantes. Hablan algunos, cálculos de estudiantes secundarios que lo que buscaban era, resistir a lo que llamaban la mercantilización de la educación. Luego, en la segunda década de los años 2000, fue el turno de los universitarios, un movimiento en el que surgieron en la escena pública justamente figuras como el expresidente Gabriel Boric y la líder del Partido Comunista, Camila Vallejo, que fue ministra de Boric, hasta llegar al 2019, cuando los estudiantes secundarios saltaron los molinetes del metro de Santiago y allí se desató lo que fue el estallido social durante meses. Este año, justamente en marzo, el mes en el que asumió José Antonio Cast, estudiantes y organizaciones universitarias de escuelas secundarias marcharon por el centro de Santiago. Allí, las políticas educativas del gobierno del presidente Cast fueron el objetivo de estas marchas. Las tensiones han aumentado justamente tras las propuestas de Cast de limitar el acceso a la educación superior gratuita, eliminar el programa de becas que tienen que ver también para los estudiantes y los préstamos estudiantiles que mencionábamos anteriormente. Bien, Dácil, y tenemos que hablarlo para no crear confusiones. ¿Tiene alguna relación la violencia justamente en las escuelas con los movimientos estudiantiles, con las demandas estudiantiles? Vemos cómo estos dos fenómenos parecen mezclarse, pero no necesariamente. El doctor en Educación y Psicología, Jorge Varela, con quien hablábamos también más temprano, asegura que las protestas de estudiantes por las reformas educativas, que son históricas, caminan por un carril diferente a los episodios de violencia interpersonal que hablábamos al principio. Y así lo explicó, por ejemplo, Varela a France 24. Justo con el cambio de gobierno vemos efectivamente manifestaciones no tan masivas o más bien no tan frecuentes de estudiantes y que reclaman algo que es algo bien crítico histórico en nuestro sistema escolar, que Chile tiene un sistema escolar todavía muy inequitativo y no de buena calidad. Entonces eso mantiene o sostiene siempre estas demandas estudiantiles y que yo creo que no hemos sido capaces como sociedad chilena de construir sistemas escolares más equitativos. Ahora, eso se aleja un poco de los fenómenos de agresión que estamos viendo, de amenazas de tiroteos en colegios, por una parte, y por otra parte, también se aleja bastante, creo yo, de lo que hemos visto en algunos colegios públicos en dos comunas del país, de la capital, de la ciudad de Santiago, que son los famosos overoles. Y también es atípico de la literatura internacional porque agrena personal del colegio, incendian salas de clase, incendian y tiran bombas molotov dentro del colegio, que uno podría hipotetizar que hay una demanda
política dentro de eso, pero tampoco es tan clara, porque en el fondo son movimientos que después no aparece un responsable que lo señala, pero sí ha generado mucho daño. El docente de la Universidad del Desarrollo de Chile mencionó a los overoles, esto en referencia a las personas que llevan overoles blancos en las manifestaciones, que son otros actores que han aparecido en las recientes protestas en establecimientos educativos. Y como señala Varela, aún no está claro quiénes son, si están articulados y cuáles son sus demandas, pero son actores que, como decíamos, se mezclan entre las demandas justas y los episodios de violencia. Claro que sí, Daciel Lanza, muchísimas gracias por este contexto. Gracias, Elena. Hasta mañana. Y también gracias